El tema que vamos a desarrollar es el sistema esquelético de la célula y vamos a ver cómo este sistema, el citoesqueleto, es el que le da la forma, mantiene la forma celular, es el que sostiene toda la estructura interna, el armazón interno de la célula, también es el responsable del movimiento, crecimiento, la división celular y la citocinesis, que es justamente el último paso de la división celular y que es tan importante en algunas enfermedades crónicas o al igual, por supuesto, que el crecimiento y la división celular, ¿no? Están relacionados con enfermedades también como el cáncer. El citoesqueleto es en realidad un conjunto de proteínas globulares y filamentosas. Están también estas proteínas distribuidas en el núcleo, de manera que dentro del citoesqueleto estaría el carioesqueleto. El citoesqueleto sería en el citoplasma propiamente dicho. Esta es una serie de imágenes juntas donde podemos ver cómo el citoesqueleto actúa dando soporte, lo vemos aquí por debajo de la membrana de un epitelio que tiene a su vez microvellosidades, donde también está el citoesqueleto, los filamentos de actina, los filamentos intermedios que hemos desarrollado en las uniones intercelulares, pero también vemos cómo el esqueleto celular se extiende hacia el interior de la célula con los microtúbulos que van a ser armazón y además van a ser la red de anclaje para poder transportar todas desde organelas hasta vesículas, todas las sustancias producidas dentro de ellas, las proteínas, dentro de la célula, y van a colaborar también con lo que ya hemos dicho de la división celular. Otro ejemplo lo tenemos dentro de lo que es estructura y transporte en la célula nerviosa. La célula nerviosa tiene una serie de filamentos que le dan estructura, pero también contiene microtúbulos que permiten transportar las vesículas, que aquí vemos, hacia las terminales del axón, donde van a liberar los neurotransmisores. De manera que la movilidad y la contractilidad están también totalmente relacionadas, aquí las vemos, con el funcionamiento del sistema nervioso. Habíamos dicho que los microtúbulos estaban involucrados en la división celular porque forman el huso mitótico, y los filamentos de actina, que son una parte del citoesqueleto, son los responsables de dividir la célula madre en dos células hijas. Dentro entonces de las funciones, podemos decir que el citoesqueleto es un andamio dinámico que brinda soporte estructural, lo que ya hemos dicho a grandes rasgos, y muy importante es que el citoesqueleto resiste las fuerzas que tiendan a deformar la célula. Es un mecanismo de resistencia de la célula para impedir deformaciones. También hace de marco interno a través del citoplasma, estableciendo las posiciones de las organelas. Esta función, por ejemplo, es sumamente importante en algunas células como las epiteliales, que son células totalmente polarizadas y que requieren de una distribución de organelas y de citoesqueleto específica. Al decir que el citoesqueleto interviene en el transporte, estamos refiriendo a que conforma una red como de rieles donde los materiales producidos y las organelas se pueden mover dentro de las células. Dado que algunas
estructuras del citoesqueleto son motoras y algunas proteínas asociadas son motoras. El citoesqueleto sería el aparato que moviliza las células, las mueve de un sitio a otro a través de estructuras como cilios y flagelos y a través de algunos movimientos, por ejemplo, los movimientos encargados de la fagocitosis o la exocitosis. Dijimos también que los microtúbulos eran los que separaban los cromosomas durante la mitosis y la meiosis. Por eso podemos decir que básicamente el citoesqueleto consta de filamentos proteicos que se dividen en tres tipos: los microfilamentos, los filamentos intermedios y los microtúbulos. El citoesqueleto tiene una organización fundamental sobre todos los microtúbulos, pero que van a contribuir a la distribución del resto del citoesqueleto a través del centro organizador de microtúbulos. Y el citoesqueleto no solamente se encuentra dentro del citoplasma, sino que se prolonga en los cilios y flagelos y van a intervenir todos estos filamentos y este centro organizador en la estructura interna, la morfología y el movimiento celular, ya sea desplazando la célula o desplazando en el interior de la célula otras estructuras. Si pudiéramos ver un citoesqueleto a simple vista o de manera tridimensional, veríamos algo parecido a esto, donde los microtúbulos hacen de transporte y a su vez de sostén y permiten la distribución organizada de organelas como la mitocondria, y vamos a ver también filamentos intermedios que son un poquito más pequeños que los microtúbulos recorriendo el citoplasma. Cada tipo de filamento, que son tres: microfilamentos, microtúbulos y filamentos intermedios, tienen una distribución específica. En cuanto al nombre de microfilamento, que es el caso de los microfilamentos de actina, tienen 7 nanómetros de diámetro, son los más pequeños y sobre todo se concentran, como vemos aquí, en la corteza de la célula, mientras que los microtúbulos van a partir de la zona perinuclear, tienen entre 20 y 25 nanómetros y se van a distribuir hacia el resto de la célula en forma prácticamente radial. Los filamentos intermedios, que justamente tienen una medida intermedia de 10 nanómetros, son sobre todo filamentos de resistencia y forman como un entramado dentro de la célula que permite no solo la adhesión a otras células, el caso de los filamentos de queratina, por ejemplo, sino que además van a formar la lámina nuclear que le da forma y resistencia al núcleo y permiten también la organización de las organelas hacia el interior de la célula. Es una representación esquemática donde se puede observar un microfilamento, un filamento intermedio y el microtúbulo. El filamento intermedio, como podemos ver, es un polímero de filamentos. Los microfilamentos de actina son básicamente animales, o sea, se encuentran normalmente localizados en los animales. Y vamos a ir específicamente a ver las características de estos filamentos que tienen, se forman a través de un dímero inicial, forman una primera nucleación, son monómeros de actina llamada actina G, una proteína globular. Esa actina G, cuando se encuentra en suficiente concentración en el citoplasma, forma como un primer núcleo de dos moléculas de actina G que se van a unir ya al extremo
de un filamento preformado de actina. Esto requiere, por lo tanto, la presencia previa de un filamento de actina. Y es que en la célula los filamentos de actina están todo el tiempo formándose y destruyéndose, o lo que es lo mismo, polimerizándose por uno de los extremos que llamamos extremo positivo, que es por donde crece el filamento de actina, y están despolimerizándose por el extremo negativo, que es por donde se desunen por efecto de algunas proteínas estas moléculas globulares y vuelven al citoplasma. Para que esto ocurra se requiere siempre de ATP, de manera que el ensamblaje de las moléculas de actina G depende de algunas proteínas reguladoras en el extremo más o al extremo más, y también involucra la hidrólisis de ATP, de manera que la actina tiene que estar unida a una molécula de ATP que se transforme en ADP para que quede pegada al filamento preexistente. Esas proteínas que dijimos que regulaban la adhesión de los monómeros de actina al extremo más, también pueden llamarse proteínas asociadas o proteínas accesorias. Dentro de las proteínas asociadas a las actinas, algunas son reguladoras del crecimiento, como es la profilina, que es la que permite la nucleación, y al igual que la timosina, y la gesolina, que está involucrada en la destrucción, o sea, en la despolimerización. Hay unas moléculas que son estructurales porque ensamblan o anclan la actina a la membrana citoplasmática, y estas son la vinculina y la distrofina. Estas serían proteínas que permiten que la actina forme ese entramado por debajo de la membrana plasmática para darle la estructura y la forma a la célula. Y aquí tenemos entonces un poquito cómo se produce la polimerización. Estos son los monómeros de actina G. Estos monómeros están unidos a una proteína llamada timosina. Se liberan de la timosina para formar monómeros libres cuando actúa o en presencia de profilina y de ATP. Cuando esto ocurre, estos monómeros libres se van a unir al extremo más, que veíamos anteriormente, de la actina ya preformada, que es un filamento, y por eso se llama actina F, porque es filamentosa, en tanto que los monómeros que son globulares se llaman actina G. La profilina entonces permite que se forme la actina F. También es importante en este caso este filamento de actina F en presencia de algunas proteínas como la cofilina o la filamina. Se van a formar entramados, va a formar como redes de actina que están asegurados, por decir de alguna forma, en todas sus uniones por la filamina, que es la proteína que permite este ensamblado, también este entramado, ¿no es cierto? Ahora, si en lugar de un entramado, es decir, en lugar de estas uniones cruzadas, se hace presente por acción de la filamina, se hace presente la fimbrina, entonces se forma como un haz de haces de actina y no un entramado. En presencia de gesolina se protege uno de sus extremos y ya la actina queda cortada sin posibilidades de polimerizarse, de formar entramado o de formar haces. Estas entonces, para destacar, son importantes la timosina, que inhibe la unión de la actina G hasta que se libera, la profilina, que es la encargada de unir
los monómeros, la que incentiva la unión de los monómeros de la actina G al extremo más. Y también tenemos la filamina para formar entramados y la fimbrina para formar los haces de fibras. ¿Qué funciones cumplen? Ya más o menos lo hemos visto. Además de mantener la forma de la célula, recordemos que conforman las microvellosidades, y algo muy importante, la actina, sin ser ella por sí misma una proteína con función contráctil, interviene en la contracción muscular, porque la actina es una de las proteínas más abundantes en las células animales, pero fundamentalmente es abundante en la célula muscular. La actina va a recorrer toda la célula muscular formando unidades contráctiles. Por otro lado, habíamos visto que además de mantener la forma y de algunas especializaciones, es fundamental en las uniones adherentes. En las uniones adherentes que vimos en uniones intercelulares, como también la adhesión celular a la matriz extracelular, interviene en muchas de esas uniones la actina. La actina está también en los procesos presentes debajo de la membrana celular, es la que permite que se formen los pseudópodos para que se produzca la fagocitosis, cuando se trata de la incorporación, que también en algún momento vimos, de grandes masas al interior de la célula, ya sea de sustancias o puede ser, por ejemplo, también de una bacteria. Bien, los microfilamentos están organizados de diversas formas y en muchos casos están organizados asociándose a filamentos gruesos. Ya dijimos que formaban las microvellosidades, y vamos a ver ahora entonces a qué tipo de filamentos gruesos. Aquí tenemos otros ejemplos de estructuras formadas por la actina, para ver otras figuras. Y aquí es donde se ve con claridad, esta sería la membrana celular, los filamentos de actina, y cómo los filamentos de actina crecen y por su extremo de crecimiento empujan la membrana celular, haciendo que se extienda para formar el lamelipodio, que sería la forma que tienen algunas células de avanzar, como los fibroblastos, los glóbulos blancos, y también los podosomas, que son otra forma de avanzar que tienen las células, de provocar extensiones de su membrana celular para poder moverse en los tejidos, por ejemplo, o adheridas a otras, por ejemplo, a la matriz extracelular. ¿Cómo se mueve un glóbulo blanco en la matriz extracelular? A través de sus podosomas. Extiende a través de los filamentos de actina, que se polimerizan en el citoplasma y luego se despolimeriza, con lo cual se retraen y la célula avanza. Las otras proteínas asociadas a la actina es la miosina. Hay varios tipos de miosinas, son proteínas motoras. La miosina es fundamental en el músculo esquelético, genera fuerza de tracción y está asociada a ATP, por supuesto, para poder mover los filamentos de actina. ¿Qué hace la miosina? La miosina fundamentalmente se une a la actina. Estas que se ven como pelotitas rojas serían moléculas de miosina unidas a filamentos de actina. ¿Y qué hacen estas moléculas de miosina? Son moléculas de transporte y de movimiento. Es decir, las moléculas de miosina mueven los filamentos de actina,
traccionan desde los filamentos de actina. Ya vamos a observar en detalle ese movimiento. La miosina más común o miosina convencional es la miosina tipo 2. Esas miosinas se identificaron por primera vez, como dijimos, en el músculo, y luego tenemos las no convencionales, que están formadas por distintas secuencias de aminoácidos, pero la más común y la más estudiada es la miosina tipo 2 o miosina muscular convencional. Cuando nosotros decimos que por debajo de la membrana plasmática los filamentos de actina forman un entramado que permite el movimiento, la formación de lamelipodios, de filopodios, como pseudópodos, como pseudos, pies, pseudo es como algo falso, y podos, pie. Ese movimiento de pseudópodos, falsos pies, que hacen las estructuras que hemos visto, lamelipodios, filopodios, están mediados también por la miosina. La miosina sería una proteína que mueve los filamentos de actina, haciendo que se produzca el movimiento también de la membrana celular. Aquí tenemos entonces una representación gráfica de cómo la miosina se une a distintos filamentos de actina. Estos filamentos de actina están unidos a su vez a las integrinas, y acá tenemos entonces cómo se observa, ¿no?, la membrana plasmática unida a través de las integrinas, por un lado al citoesqueleto de actina y por otro lado al colágeno de la matriz extracelular. Y en el medio teníamos entonces las proteínas que conforman los haces de actinas, las proteínas que conectan la actina a otras estructuras como las integrinas, la miosina, que es otra proteína, que es la que provoca la tracción para que la membrana plasmática se mueva, provocando este tipo de movimientos que vemos abajo, como la fagocitosis, la formación de vesículas, etc. Y la otra cosa que puede hacer la miosina, que tiene dos cabecitas y una cola, es moverse por sobre el filamento de actina, realmente como si fueran pies también, adentro. Eso es lo que están haciendo estas moléculas aquí. Se mueven por sobre los filamentos de actina y por sus colas contactan ya sea con organelas o con moléculas o con vesículas para trasladarlas. En el caso, vamos a tener esto bien en claro, las moléculas de miosina siempre se van a mover sobre el filamento de actina hacia el extremo más, o sea, al extremo que se está polimerizando. Estos filamentos de actina entonces van a ir creciendo y sobre ellos se va a ir movilizando las distintas moléculas de miosina hacia el extremo más. Y esto va a ser importante diferenciarlo después de lo que hacen los microtúbulos. Vamos a ver entonces cómo es la contracción, cómo ocurre la contracción muscular. Aquí tenemos la miosina observada en un esquema estructural. La miosina tiene cadenas que son pesadas, las azules, que terminan en cabezas. Estas cabezas de miosina están a su vez unidas a ATP. Entre la cabeza y la cola de las cadenas pesadas de miosina vamos a tener asociadas estas cadenitas livianas en lo que sería un cuello que va de las colas a la cabeza. También hay proteínas reguladoras. Estas cadenas livianas son esenciales para mantener la cabeza funcionante de la miosina. Estas son justamente las que veíamos recién unidas a la actina. Esta es la explicación de lo que acabo de decir. Y estas cadenas de miosina, miosina 2, porque son dos cadenas entrelazadas, forman polímeros de miosina uniéndose a otras cadenas de miosina por las partes extremas de sus colas, de manera que todas las colas de miosina
quedan unidas pero en dos sentidos, de manera bipolar. Eso hace que la cadena de miosina, las moléculas de miosina polimerizadas, formen como haces fibrosos, como fibras de miosina, que van a ser importantísimas en el movimiento muscular. Son, como dijimos, fibras bipolares porque tienen cabezas hacia los dos lados, dado que se unen por los extremos de sus colas. Y ahora vamos a ver entonces cómo este filamento grueso de miosina que observábamos recién, unidos por sus colas, estas son las cabecitas, como quedaron las cabezas de todas las moléculas de miosina, y se van a observar así como en un filamento grueso dentro de lo que sería la unidad contráctil del músculo. La unidad contráctil del músculo tiene fundamentalmente dos constituyentes. Por un lado el filamento grueso de miosina y por otro la actina, que en el músculo va a estar entrelazado al filamento de actina, va a tener entrelazada la troponina y la tropomiosina, fundamentales para el movimiento muscular. Bien, ¿cómo queda constituido entonces? La unidad contráctil del músculo va a tener el filamento grueso de miosina siempre entre dos filamentos, microfilamentos de actina unidos a troponina y a tropomiosina. Bien, este filamento delgado de actina que rodea a los filamentos gruesos de miosina no es contráctil. La proteína que es contráctil es la miosina. ¿Y por qué la miosina es contráctil? Porque en sus cabecitas, si recordamos, tenía ATP. Es decir, el filamento, el monómero de miosina, tenía en su cabeza ATP. Y el ATP es necesario para que el filamento grueso de miosina se pegue al filamento de actina y provoque un movimiento que vemos a continuación. Aquí se observa el músculo relajado, los filamentos de miosina con las cabecitas sobre las colas. Por otro lado vemos los filamentos finos de actina. Esto va a determinar, esto se dispone de manera que además de estar cada filamento de miosina, si lo pensamos tridimensionalmente, hacia adelante, hacia atrás, rodeado por filamentos finos de actina, van a tener una zona de superposición y va a haber una zona de no superposición tanto para la actina como para la miosina. Y esto es fundamental para que se pueda producir la contracción muscular. Entonces, en el músculo, toda la célula muscular tiene esta unidad que va desde este extremo hasta este otro extremo, que se denomina banda o línea Z, este extremo y el otro extremo. Esta unidad entre las dos líneas Z es el sarcómero o unidad contráctil del músculo. Ahora bien, cuando el músculo está relajado, se distinguen entonces una zona puramente de moléculas de miosina, de filamentos gruesos, una zona solo de filamentos delgados de actina y una zona donde se superponen. La zona de filamentos delgados solo se llama banda I. La zona de filamentos gruesos es la zona H y la zona de superposición de los filamentos es la banda A. Banda I, banda A y zona H. ¿Qué pasa cuando se contrae el músculo? Las cabezas de miosina se pegan a la actina. Esto ocurre porque en el medio, en el músculo, aumenta la concentración de calcio. Al aumentar la concentración de calcio en el músculo, las cabezas de miosina se mueven porque el calcio justamente va a activar a la actina.
El calcio activa a la actina a través de la troponina y de la tropomiosina. Eso va a provocar la unión de la cabeza de miosina a la actina. Pero si miramos bien, las cabecitas de actina se pegan a varios, como son muchas las cabezas, a todos los filamentos de actina que los rodeen, hacia todos los lados, es decir, en forma tridimensional. Cuando la cabeza de actina se ha pegado, la cabeza de miosina se ha pegado a la actina, al filamento de actina, se produce la hidrólisis del ATP. Y al producirse la hidrólisis del ATP, la cabeza de miosina cae nuevamente, porque ya no está activada, pero ha corrido hacia el centro el filamento de actina. Es decir, de estar en reposo, se pega, lo corre hacia adelante, se ven las cabecitas de miosina moviéndose como hacia el centro del sarcómero, y en ese movimiento mueven a la actina. Es decir, la que tiene movilidad es la miosina, el filamento de miosina, y lleva al movimiento a la actina por arrastre. Bien, las otras estructuras presentes en las células y de gran importancia son los microtúbulos. Los microtúbulos son un poquito más grandes que los filamentos de actina, son estructuras tubulares, también son polímeros y se distribuyen partiendo de la periferia del núcleo, de la zona perinuclear, y irradian hacia toda la célula desde la zona perinuclear, formando realmente un entramado estructural en toda la célula. Estos microtúbulos están formados por protofilamentos y vamos a ver cómo se forman esos protofilamentos. Vamos a empezar por el principio. La proteína que va a constituir los microtúbulos es la tubulina, pero hay dos tipos de tubulina: alfa-tubulina y beta-tubulina. La alfa y la beta-tubulina, igual que se formaba por nucleación un dímero de actina, se forma un dímero de tubulina. Ese dímero de tubulina se va a ensamblar a otros dímeros de tubulina para formar un protofilamento. Entonces, la estructura básica es la tubulina. Hay dos tipos de tubulina. Las tubulinas alfa y beta forman un dímero. Cuando el dímero está formado, está activado para unirse a otros dímeros y formar el protofilamento. En este caso también vamos a tener un extremo, que es por donde se van a ir uniendo los dímeros de tubulina. Y ese va a ser llamado, al igual que en la actina, extremo más, porque es el extremo que suma, es el extremo de crecimiento, de elongación. Y un extremo menos, que es por donde se despolimeriza, se empequeñece, se va achicando, se desintegra el filamento de actina, y lo mismo el microtúbulo. Ahora bien, ese protofilamento se asocia a otros hasta formar un conjunto de 13 protofilamentos. Esos 13 protofilamentos siguen creciendo, uniéndose a dímeros de tubulina, pero dejan un hueco. Ese hueco, llamado lumen, es lo que hace que sea un tubo, un túbulo realmente. Entonces, el microtúbulo se forma justamente por la unión de protofilamentos que entre ellos se van uniendo como columnas, formando como un tubo redondo que en el centro es totalmente hueco. Tiene un extremo más por donde se van a seguir asociando los dímeros de tubulina, que en este caso no se unen al ATP sino al GTP. La molécula
que hace que se forme el túbulo, que se unan las tubulinas para constituir el túbulo, es el GTP. El GTP, asociado al dímero de tubulina, se pega al ya creciente protofilamento, a cualquiera de los 13 protofilamentos, y van creciendo, aumentando cuando se pegan por hidrólisis del GTP a GDP, con la liberación necesaria de la energía para que se forme la unión. Aquí vemos el capuchón, caperuza, también llamado CAP, GTP, que son las tubulinas unidas a GTP. Estas tubulinas GTP van a permitir el crecimiento. Ahora, cuando no hay GTP en el medio, a medida que el GTP de los dímeros de tubulina se va hidrolizando y va quedando como GDP, se vuelve inestable el microtúbulo, haciendo que haya un extremo, que es el más alejado del crecimiento, por donde los túbulos ya no pueden sostenerse unidos. De manera que, si bien la actina es dinámica, los microtúbulos son muy dinámicos, son estructuras que están en permanente polimerización y despolimerización. Ese crecimiento hacia el extremo más, como también el decrecimiento del extremo menos, hace que los túbulos avancen en el interior de la célula en un sentido, se van formando, atravesando el citoplasma celular, y a medida que avanzan se van despolimerizando, y por lo tanto en su extremo menos va desapareciendo el microtúbulo. Cuando se forma, por ejemplo, el uso mitótico para la división celular, hemos visto muchas veces cómo los cromosomas se pegan al uso mitótico. En realidad los cromosomas se pegan a los microtúbulos, y cuando el microtúbulo va creciendo, el cromosoma va moviéndose junto con ese crecimiento del microtúbulo hasta llegar a la placa ecuatorial de localización de los cromosomas para poder producirse la división celular. Bien, asociados a los microtúbulos tenemos las proteínas, una serie de proteínas asociadas a microtúbulos, que en inglés queda la sigla MAP, las MAPs. Son proteínas que, así como teníamos una serie de proteínas que permitían la asociación de los monómeros de actina, la despolimerización, la formación de entramado, también ocurre con los microtúbulos, pero en este caso las proteínas asociadas a microtúbulos son otras y tienen una función bastante específica en cuanto al crecimiento celular, al transporte, por ejemplo, de neurotransmisores. Vamos a ver que son ellas las encargadas de asociar, de promover la asociación, mejor dicho, de promover la asociación de microtúbulos para que estos crezcan, y al crecer puedan ir transportando, no por movimiento sino por crecimiento, algunas organelas y algunas vesículas. Pero por otro lado, hay moléculas asociadas que sí tienen que ver específicamente con el transporte. Bien, por ejemplo, una de las moléculas que se asocian a los microtúbulos y que afectan su polimerización es la colchicina. La colchicina inhibe la polimerización. Durante mucho tiempo, para inhibir la reproducción celular, por ejemplo en un tumor, se utilizaba la colchicina como inhibidor de la formación de microtúbulos, porque al inhibir la formación de microtúbulos se impedía que la célula se dividiera. Por supuesto que esto también se utiliza en el laboratorio para analizar los distintos estadios
de reproducción de una célula o estadio vegetativo, inhibiendo la formación de microtúbulos. Es más usada, por supuesto, en el laboratorio, siempre fue mucho más aplicada que en términos de estudios eh, in vivo o como aplicación medicamentosa. Otra proteína es el taxol, pero a veces, como decimos, se han utilizado como medicamentos, pero a veces son toxinas. El taxol, por ejemplo, impide la despolimerización, de manera que el microtúbulo no puede desarmarse y eso para la célula es muy grave porque deja de tener disponible la tubulina. Dentro de las proteínas que actúan junto con los microtúbulos, tenemos varias proteínas motoras, muchas, pero vamos a centrarnos en dos que son muy importantes y que son las que se desplazan realmente, como vimos antes, siempre para comparar y volver, asociar y volver en los nombres, en las estructuras. En el caso de la miosina se movía sobre la actina sobre el filamento hacia el extremo más. Vamos a ver que hay proteínas parecidas, pero se mueven sobre los microtúbulos. Tienen una importancia fundamental en el mantenimiento de la célula con vida. Las proteínas motoras se desplazan por el microtúbulo hacia el extremo más o hacia el extremo menos. En este caso tenemos proteínas motoras como la quinesina que se desplaza hacia el extremo más, es decir, hacia el extremo que está en crecimiento de los microtúbulos. Entonces, esa proteína, la quinesina, va a ir llevando sobre el microtúbulo, va a ir caminando para llevar siempre sobre el crecimiento del microtúbulo, arrastrando una molécula, una organela, una vesícula, lo que fuere. Mientras que la dineína se desplaza hacia el extremo menos de los microtúbulos. Ahora, si nosotros recordamos que los microtúbulos crecen desde la zona perinuclear e irradian hacia el resto de la célula, quiere decir que la quinesina siempre se va a estar alejando del núcleo, mientras que la dineína se va a estar acercando al extremo menos, es decir, al nacimiento, o sea, más hacia la zona perinuclear. Estas proteínas también tienen estructuras globulares y cola, por eso insisto, no confundir con miosina y su relación con la actina. Microtúbulos con quinesina y dineína son estructuras que funcionan, por otro lado, con otras finalidades. Estas proteínas entonces, quinesina y dineína, también tienen zonas globulares unidas a ATP, como cabezas también unidas a ATP, y colas que se unen a lo que transportan. Es decir, de nuevo, la cabeza globular, que tiene la capacidad de contener ATP, va a estar pegada al microtúbulo. Y los pies van a ser como las ramas o los brazos, para decirlo de una forma más gráfica, que van a ir sosteniendo lo que se transporta mientras la proteína, los pies, esos globulares de la quinesina y dineína, se van moviendo sobre el microtúbulo gracias a la hidrólisis del ATP que le permite pegarse y despegarse del microtúbulo y avanzar. Dijimos entonces que son capaces de transportar una organela u organelo y que las proteínas motoras más importantes eran la dineína, la quinesina. La miosina también interactúa con los microtúbulos, pero no de la misma manera que con la actina. Y la dinamina. Acá vemos cómo las quinesina y la dineína se mueven en un axón. Y vamos a ver entonces, observemos que el hecho de que esté pegándose la dineína al microtúbulo
no significa que deje de tener unida la quinesina. Si nosotros pensamos que el microtúbulo se está moviendo, está creciendo su extremo más hacia la zona terminal del axón, el microtúbulo crece hacia la zona terminal del axón y como la dineína se mueve hacia la zona más, va a ir transportando los neurotransmisores. Este movimiento de la proteína motora asociada a microtúbulos hace que en el axón se transporten tanto los neurotransmisores hacia el final hacia la terminal del axón como hacia el cuerpo de la reposición de las proteínas hacia el cuerpo de la neurona. Vamos a verlo un poquito en otro tipo de transporte. Aquí tenemos entonces la quinesina que se va moviendo hacia el extremo más y la dineína que se mueve hacia el extremo menos. La dineína va llevando, transporta un lisosoma, una mitocondria, o sea, tienen capacidad de transportar organelas. También es importante el transporte de otros microtúbulos, de trozos de microtúbulos. Entonces la quinesina que se mueve hacia el extremo más, es decir, hacia el extremo en crecimiento de la célula, va a ir hacia el exterior de la célula. Entonces fíjense que tenemos vesículas endocíticas, tenemos lisosomas, son transportados dependiendo del lugar de la célula en el que se requieren sobre los microtúbulos. ¿De dónde salen entonces los microtúbulos? Dijimos que de la zona perinuclear, pero específicamente de una zona donde hay unos anillos de gamma tubulina. Los microtúbulos están formados por alfa y beta tubulina. Pero ¿dónde empiezan a crecer? Empiezan a crecer en una parte de la zona perinuclear donde se encuentran unas moléculas, unos anillos de una molécula que es la gamma tubulina. Allí comienza la nucleación. Estos centros organizadores de microtúbulos, estos complejos de gamma tubulina, son como moldes. Y en esos moldes se van a afirmar los primeros dímeros de tubulina gracias a las proteínas asociadas y al ATP. El principal centro organizador de microtúbulos es lo que se conoce como centrosoma. El centrosoma, que está en la zona perinuclear, el centrosoma está formado por dos estructuras llamadas centriolos. Estos se ubican como en una forma perpendicular uno de otra. Los centriolos son estructuras microtubulares que tienen tripletes de microtúbulos. Si observamos, vamos a ver en otras representaciones, los centriolos tienen 9 tripletes de microtúbulos. Entonces, el microtúbulo era la estructura fundamental, el túbulo con hueco en el medio. Ese microtúbulo puede estar solo en el citoplasma, como hemos visto, crecer, transportar, formar estructuras de sostén, pero se puede también asociar a otros microtúbulos, como en el caso de los centriolos. En el caso de los centriolos se asocian de a 3 microtúbulos, forman un triplete y 9 tripletes forman un microtúbulo, un centrosoma. Un centríolo, otro centríolo y el par de centríolos, el centrosoma. Estos centríolos que forman el centrosoma van a ser la base a partir de la cual se van a formar el resto de los microtúbulos,
que van a ir a toda la célula, van a irradiar a toda la célula. Estos centríolos son exactamente iguales a los cuerpos que le van a dar origen a los cilios y flagelos. Acá vemos de forma más general, esto sería el centrosoma, con los dos centríolos representados muy chiquitos, y vemos cómo del centrosoma salen los centríolos, los microtúbulos, creciendo hacia el extremo más, hacia el resto de la célula. En el caso de la división celular, los microtúbulos crecen también, por supuesto, hacia el centro de la célula. Y son los que van a llevar, como dijimos antes, los cromosomas hasta la placa ecuatorial. Por eso es que tenemos en la división celular un centrómero o centrosoma en cada uno de los extremos de la célula. De allí irradian los microtúbulos, forman el huso mitótico que va a transportar en la punta más, en la que va creciendo, crece hasta llegar a la placa ecuatorial con el cromosoma que sostienen. Allí, a partir de allí, se suceden una serie de acontecimientos que van a finalizar con la división celular. Por lo tanto, entonces la célula tiene todo un sistema de microtúbulos. El microtúbulo, que ya analizamos, los tripletes de microtúbulos, cómo esos tripletes de microtúbulos luego se asocian para terminar dando el centríolo. Por otro lado, dijimos que esto ocurría, estos centríolos, ¿sí?, que están en la zona perinuclear e inmersos en un material pericentriolar cerca del núcleo, van a tener una zona de gamma tubulina, que es la zona a partir de la cual empiezan nuevamente a crecer todos los microtúbulos. De manera entonces que los microtúbulos que existen en una célula, cualquiera sea su ubicación, van a partir siempre de la zona centriolar, de los centríolos. Ambos centríolos, junto con el material pericentriolar y el nacimiento de los microtúbulos, son el centrosoma de la célula. De la misma forma que a partir de los centríolos se forman los microtúbulos que van a irradiar hacia el resto de la célula, de la misma forma se estructuran los cilios y flagelos. Se proyectan desde las células, limitados siempre por la membrana plasmática, y van a ir creciendo, haciendo que la membrana plasmática se elongue y se multiplique la cantidad de proteína y bicapa fosfolipídica para que esa membrana pueda elongarse hasta el tamaño final de un cilio o de un flagelo. Los cilios son más cortos que los flagelos, son más numerosos. Los cilios en general ellos están fijos y lo único que hacen es mover líquido. Pensemos en los cilios del sistema respiratorio que vimos que actuaban durante la tos, moviendo, ¿no?, las partículas que resultan molestas al sistema respiratorio. El caso de los flagelos también mueven el líquido que los rodea, pero lo hacen en una dirección perpendicular a la superficie de la célula, porque el flagelo se mueve como látigo, mientras que el cilio tiene un movimiento de vaivén solamente. Los cilios tienen, para poder moverse, y los flagelos tienen una estructura compleja de microtúbulos y proteínas asociadas. Los microtúbulos en los cilios y en los flagelos están asociados dos microtúbulos. Un túbulo A, que siempre es el túbulo que está completo, y un túbulo B que está incompleto.
El túbulo B está como adherido al túbulo A. Y la pareja entonces de microtúbulos, estos dos microtúbulos A y B, es decir, el par de microtúbulos, están unidos a todos los demás pares de microtúbulos, que son en total 9. Los 9 pares de microtúbulos se disponen de manera tal que forman una estructura circular asociando cada par de microtúbulo al túbulo vecino a través de proteínas. Esas proteínas, la fundamental es la dineína. La dineína, si recordamos, era una proteína motora. La dineína tiene la capacidad de mover el cilio o el flagelo, haciendo que se pegue un par de microtúbulos al anterior y así sucesivamente, haciendo que el cilio se contraiga, se relaje y por ello se mueva de manera como de vaivén. También tiene proteínas radiales que van desde el túbulo A hacia el interior del cilio. Y en el interior del cilio hay también un par de microtúbulos, pero no están unidos. Es decir, que no serían un par, sino que serían 2 microtúbulos separados. Entonces tenemos 9 pares de microtúbulos asociados, unidos a su vez a proteínas motoras como la dineína. Un par de microtúbulos está pegado al otro par de microtúbulos por la proteína nexina, al igual que los túbulos centrales. Las proteínas radiales irradian desde el túbulo A hacia el interior para mantener la estructura ciliar, de una manera casi de sostener toda esa estructura al centro del microtúbulo, que tiene un par de túbulos no asociados, separados, completos, con la nexina, y vemos que hay una vaina central que también es de una proteína. Esta estructura no está suelta en el citoplasma. Esta estructura solamente nace de la periferia celular por debajo de la membrana plasmática y se prolonga hacia afuera para realizar movimientos. Ahí tenemos el par de microtúbulos, uno que está completo y el otro que está incompleto. La proteína radial que va hacia el centro del cilio, y aquí tenemos los brazos de dineína. Cada uno de estos pares de microtúbulos tienen esta estructura aproximadamente. Bien, a toda esa estructura de 9 pares exteriores más 2 microtúbulos centrales se la llama axonema, y la estructura es 9 por 2 más 2, o 9 pares más 2, porque hay 9 pares externos y 2 centriolos internos. Así tenemos entonces los pares de los tubos que forman el cilio y el flagelo, los 9 pares externos en forma gráfica, la nexina que une a los pares de microtúbulos, la dineína con sus brazos, que es lo que va a servir de agarre para el movimiento. Hay una zona del cilio o del flagelo que son iguales excepto por su extensión. El axonema es igual, que nace de la placa basal. Es decir, ¿de dónde nace un cilio? Nace de una zona de la membrana citoplasmática hacia el interior de la membrana que tiene la estructura de un
centríolo. Es decir, hay 9 tripletes, como en un centríolo, colocados por debajo de la membrana plasmática, y así como a partir de los centríolos crecían los microtúbulos hacia el interior de la célula, de esta zona de la membrana plasmática que tiene de nuevo ese cuerpo formado por microtúbulos que se llama cuerpo basal, crecen esta estructura de cilio o flagelo que son, de nuevo, repetimos, la diferencia que son 9 pares de microtúbulos periféricos y 2 centrales libres, a diferencia de centríolos y cuerpo basal que son tripletes de microtúbulos. Esa sería la gran diferencia. Entonces acá no son 9 por 3 porque son 9 tripletes y en el centro no hay nada. Por eso se dice que la estructura es 9 por 3 más 0. Aquí tenemos, entonces, si pudiéramos ver en un corte longitudinal, veríamos aquí el axonema, los microtúbulos centrales, la vaina, las proteínas radiales, los túbulos periféricos, por supuesto es corte longitudinal, y al llegar a la base del cilio, tendríamos entonces el cuerpo basal. Vamos a observar que entre el cuerpo basal y el cilio propiamente dicho, hay una zona en la que se va formando el axonema que va perdiendo uno de los túbulos de la placa basal y van quedando los 9 pares conectados por la nexina y unidos a la adineína. Entonces, a partir de esa zona es que se va a empezar a completar el axonema con la vaina central, los túbulos centrales, y se va a dar el crecimiento ya con movilidad. Lo último que nos queda por revisar son los filamentos intermedios, como parte del citoesqueleto, que son intermedios porque justamente tienen entre 8 y 15 nanómetros, y vamos a decir de ellos que son fundamentales para la resistencia celular. Son polímeros, están formados por proteínas fibrosas, poco solubles, y generalmente son polímeros porque están formados los filamentos a su vez por varios filamentos. Normalmente vamos a ver que puede haber 4 protofilamentos, o sea, fibrillas que van a formar los filamentos intermedios. Estos filamentos intermedios son los que vimos en las uniones intercelulares, las adhesiones a la matriz extracelular, forman el esqueleto de la célula que le da resistencia. Las vamos a encontrar, por ejemplo, la queratina, que está en todos los epitelios. La queratina es un marcador de célula epitelial. Cuando nosotros queremos saber si una célula es epitelial o no, vamos a ir a buscar la queratina, la presencia de queratina. Es decir, el filamento intermedio es característico de cada una de las células en las que se encuentran, de manera que, por ejemplo, la bimentina solamente se va a encontrar en células mesenquimatosas, mientras que la desmina está en el músculo. Tenemos una proteína fibrilar importante en todo lo que son las células gliales, que le da la forma, la estructura, que son las células gliales, y los astrocitos son todas las células que forman la matriz del tejido nervioso. También tenemos neurofilamentos, que son filamentos intermedios que se encuentran en las neuronas, tanto en las neuronas periféricas
referido al sistema nervioso periférico, como en las neuronas del sistema nervioso central. Y por último, como muy importantes, tenemos las láminas A, B y C, que son las que forman las envolturas nucleares. La laminina, que le da estructura y resistencia al núcleo. Bueno, aquí están detalladas como tipo 1, 2, 3, 4, 5 y 6. A su vez, además de tener un nombre propio, se las designa con un tipo y el tipo con número romano. Aquí vemos cómo se distribuyen los filamentos intermedios, comparando con la actina, que estaba en la zona cortical, o los microtúbulos que irradian desde el núcleo. Estos filamentos intermedios también hasta el momento se identifican solo en células animales, están como dándole una estructura a la célula, sobre todo, más que intervenir en la distribución de organelas, como vimos que era la función de los microtúbulos, le dan la resistencia mecánica. Sobre todo a las células que están muy sometidas a tensión, como las células epiteliales, las neuronas, los músculos. Acá está la polimerización. Ese es el monómero, la proteína monomérica, que dependiendo del filamento intermedio de que se trate, no va a ser la misma en un neurofilamento que en una lámina nuclear, ¿verdad? Esos se forman un dímero, se unen formando un dímero, tienen un extremo amino y un extremo carboxilo libres, forman dímeros y luego esos dímeros se asocian con otros formando tetrámeros con los extremos invertidos, es decir, los extremos aminos del dímero se van a asociar con extremos carboxilos de otro dímero para formar los tetrámeros. Y dos tetrámeros se asocian formando un octámero. El octámero, si pensamos, ya tiene 8 alfa hélices, 8 monómeros y finalmente el octámero de tetrámeros, que es la estructura final, es una asociación de filamentos intermedios que termina dando la estructura del filamento final. Aquí observamos cómo los filamentos intermedios intervenían en la unión de dos células, impidiendo entonces que el estiramiento, una forma gráfica de verlo, de las células haga que se separen y que se rompan. Inhibe de alguna forma la separación y ruptura de las uniones intercelulares, la adherencia tan importante en los epitelios y en las mucosas. Bueno, por supuesto que también, al igual que los microtúbulos, cuando hay alguna malformación de los de los filamentos intermedios, se producen enfermedades que generalmente son de tipo genética y que van a producir, por ejemplo, uno de los casos para el estudio es la formación de ampollas por fricción de la piel, la epidermólisis ampollosa, que es también una enfermedad genética que es por supuesto incurable y que es bastante comprometedora de todos los epitelios y de las mucosas. Acá vemos una comparación para finalizar de cómo están distribuidos los microtúbulos, los filamentos de actina, los microfilamentos y los filamentos intermedios, que serían los más gruesos. Bueno, espero que haya quedado bastante claro la diferencia y la función de cada uno de estos tipos de proteínas adentro de la célula
y sus funciones sobre todo, para poder después darnos cuenta qué sucede cuando hay una mutación en estas proteínas, en los genes que codifican estas proteínas y cuáles son las enfermedades que pueden causar.